El feedback, retroalimentación o crítica constructiva es una herramienta indispensable en el desarrollo de personas y equipos. Sin embargo, como herramienta, si no lo utilizamos adecuadamente, los resultados pueden ser catastróficos. For example, if you're trying to put a picture frame up there on the wall. Y antes de que creas que esto es un video más sobre cómo dar feedback, te quiero decir algo importantísimo que quiero que recuerdes. Tan importante como saber diseñar y dar el feedback, lo es saber recibir y procesar ese feedback. Si alguien te corrige y tú te sientes ofendido, entonces tú tienes un problema de ego. Es por eso que te voy a dar 7 chispas para que puedas dar y recibir un feedback bien pensado. Y no me refiero solamente a que debes pensar bien lo que vas a decir o debes reflexionar acerca de lo que estás escuchando. Digo pensado porque es un acrónimo que diseñé para que tanto el emisor como el receptor puedan sacar al máximo provecho del proceso de feedback. Primera chispa del día de hoy. Debes tener muy claro el propósito del feedback. Como emisor, ¿qué quieres realmente lograr con este feedback? ¿Deseas solamente criticar, descargar tus frustraciones o darle rienda suelta a todas esas emociones negativas que te puede generar una situación? ¿O por el contrario, tu deseo genuino es el de solucionar un problema y ayudar a una persona? Lo mismo cuando estás del lado del receptor. Antes de decir cualquier cosa, piensa, ¿cuál es el propósito que puede haber detrás de este feedback que pueda ser positivo para resolver un problema o para ayudarte a ti? ¿Qué prefieres, contestar o solucionar? ¿Estás buscando defenderte o estás buscando crecer? Si el propósito del emisor del feedback es realmente altruista y genuino, va a ser mucho mejor recibido por el receptor. Ahora te voy a invitar a hacer este reto corpocognitivo para internalizar que el feedback no es solamente cuestión de dar o cuestión de recibir. Debemos tener muy claro que ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Y si tratas de hacer este mismo movimiento, seguramente te vas a dar cuenta que no es tan sencillo y no es tan fácil. Pero a medida que lo vas realizando, te vas dando cuenta que lo puedes hacer cada vez más fácil y cada vez más rápido. Es así como tenemos que dejar de acostumbrarnos de ver el feedback como un fenómeno solamente unidireccional en un solo sentido y entender que es algo que ocurre entre las dos partes que interactúan en el feedback, las cuales envían y reciben, procesan y reflexionan sobre el feedback buscando una solución en conjunto en el mismo proceso. Segunda chispa del día de hoy. El feedback debe ser específico. El contenido del feedback debe estar basado en un evento, una acción o una situación. Por el lado del emisor, el feedback debe describir con gran cantidad de detalles el evento, la situación o la acción específica que motiva a comunicar este feedback. Cuando nos referimos a detalles, nos referimos a cosas que puedan ser descritas o que puedan ser medidas, que puedan ser cuantificadas en tamaño, en tiempo, en cantidad. Por otro lado, el receptor debería confirmar mediante un proceso de escucha activa o de confirmación que lo que está escuchando son los detalles específicos que describen la situación que se está tratando de mejorar. Por ejemplo, no es lo mismo decir, has llegado tarde últimamente, a decir, durante las 3 últimas reuniones has llegado 10 minutos después de la hora acordada. Tercera chispa del día de hoy. Un buen feedback debe ser neutral. Neutral referido a imparcialidad. Ambos, tanto el receptor como el emisor, deben dejar de lado todas las diferencias u opiniones que tengan respecto el uno del otro. Ambos deben tratar de tener la mejor inteligencia emocional posible
para evitar ser reactivos respecto a cualquier emoción que puedas sentir en ese momento y ser más proactivos, pudiendo decidir cuál es la mejor opción de reaccionar respecto a la situación o el feedback que está ocurriendo en ese momento. Inclusive la neutralidad es importante cuando el feedback es positivo, para evitar emitir una opinión sobrevalorada sobre otra persona y que de pronto esta persona pierda las oportunidades de detectar oportunidades de crecimiento. En resumen, se podría decir que el feedback debe estar muy enfocado en la situación específica, no enfocado en las personas que están involucradas en esa situación o en todos los sentimientos o emociones que puedan surgir a partir de allí. Te invito a recordar el ejercicio del foco que trabajamos en el video anterior y si no lo recuerdas, si no lo sabes, te invito a visitarlo. Cuarta chispa del día de hoy. El resultado del feedback debe ser una solución. El proceso del feedback debería terminar cuando entre ambas partes llegan a un acuerdo acerca de cuál es la solución a ese determinado problema o situación. Para los casos en que el feedback sea positivo, igualmente una solución de ese feedback puede ser llegar a un compromiso de mantener esa conducta o esa actitud que está generando ese feedback positivo. Lo ideal es que el emisor, al momento de emitir un feedback, ya tenga pensada alguna alternativa de cómo solucionar o qué sugerencia le puede hacer al receptor. En caso de que no se tenga esa alternativa o esa sugerencia, entonces lo ideal sería que el emisor pregunte al receptor de qué manera se puede solucionar ese problema o situación. Quinta chispa del día de hoy. Hay que saber agradecer el proceso de feedback. Así como podemos ser tolerantes para entender que hacer este ejercicio puede tomar tiempo y práctica, igualmente debemos entender que una persona que está dando feedback no necesariamente es un profesional de la comunicación y de pronto puede que no lo esté haciendo con la mejor técnica o de la mejor manera. No necesariamente por eso debemos subestimar o descartar ese feedback. Igualmente, cuando estamos dando un feedback a alguien, debemos entender que esa persona quizás no está en el mejor momento o no cuenta con las herramientas en ese momento para recibir el feedback de la mejor manera y aún así puede estar haciendo su máximo esfuerzo. Si en el proceso de feedback es evidente y genuino que ambos están haciendo su máximo esfuerzo por cumplir con un propósito de encontrar una solución a un problema o mejorar, ayudar en el desarrollo de una persona o de un equipo, entonces el agradecimiento será más natural y auténtico. Sexta chispa del día de hoy. El feedback es un proceso dual y ya hemos enfocado varias veces el proceso desde el punto de vista del emisor y del receptor. Es decir, que es un proceso que consiste en dar, pero también en recibir. Pero también debemos recordar que este proceso puede ser para enviar un feedback positivo, no necesariamente un feedback negativo o lo que llamamos crítica constructiva. Entonces, una sugerencia puede ser tomarte el tiempo de que si vas a hacer una crítica constructiva, intenta también destacar algún rasgo, algún elemento positivo que también está asociado a la persona a la que le quieres dar el feedback. Si tienes ciertas dificultades para conseguir esa parte positiva sobre la cual puedes hacer feedback, también te puedo recomendar que uses el método MIMO, cuyas letras se refieren a mantener, incorporar, mejorar y omitir. Como puedes ver, parte de esto te lleva a pensar cuáles son las cosas positivas que la contraparte actualmente está haciendo. Sé gentil contigo mismo y con tu equipo y tómate la tarea cada cierto tiempo de buscar, dar, generar feedback positivo. Séptima chispa del día de hoy. El proceso de feedback debe ser oportuno. Con esto me refiero a que debes saber balancear dos variables. La primera variable es cuál es el momento apropiado de generar el proceso de feedback.
versus cuál es el momento en el que se necesita la solución producto de ese feedback. Por ejemplo, si estás tratando de corregir una aptitud que de pronto pueda estar poniendo en peligro la seguridad de alguna persona, entonces quizás lo ideal es que hagas la corrección inmediata de esa aptitud en lugar de esperar un momento apropiado más tarde en el que la otra persona se sienta capaz de recibir el feedback. Un momento oportuno para el receptor puede significar el momento en el cual decides solicitar un feedback. Recuerda que estas 7 chispas del acrónimo PENSADO, bien pensado, pretenden ser una guía de sugerencias las cuales si las aplicas en su gran mayoría o todas, lo más probable es que el proceso de feedback genere el máximo provecho tanto para el emisor como para el receptor del feedback. Cada vez que tienes la oportunidad de brindar un feedback es una oportunidad maravillosa de mejorar una situación, solucionar un problema o ayudar a otra persona en su desarrollo personal o profesional. En ese sentido, intenta aplicar estas chispas y si con estas chispas te ha agregado valor, dale like, comenta, comparte el video y nos vemos en la próxima edición de Las Chispas del Choco.